La regla un elector, un voto caducó. Eso no existe, no puede ser, no puede seguir siendo la regla elector, un voto. Todos hemos aceptado que la democracia es el mejor sistema para convivir entre ciudadanos. Para algunos es el sistema menos malo, aunque hay quizás otras personas que prefieren un sistema totalitario, que piensan que la mano dura y la mano estricta de una dictadura es muchísimo mejor para que podamos solucionar los problemas que tenemos. Para conversar un poquito sobre democracia y cómo hacer la democracia muchísimo mejor, me acompaña mi hermano Alejandro Conejero. Gracias, Luis. Bienvenido a Gente que la Rompe. Gracias, brother. Un placer estar aquí contigo y compartir este espacio con tu organización, que sé que hacen un trabajo muy importante para la libertad de expresión en el país, y que pues han pasado personas muy importantes para la política y la cultura, como el misionero que estuvo aquí. Que es una locura esa entrevista porque tiene más de 10.000 views. Hoy, Bueno, al momento que estamos hablando, tiene 17.000. Vamos a ver si se pega un poco. Vamos a ver si esto como que agarra vuelo. Deben haber muchos raperos viendo esto. A lo mejor aprendan un poquito sobre otros temas. O no, pero a lo mejor esto les interesa. Mano, la democracia está perdiendo popularidad, por así decirlo. Si cada vez que uno ve como estudios de opinión donde se le pregunta a la gente en los países libres, ¿está usted satisfecho con su sistema democrático? Te dicen que no, por distintas razones, corrupción, a lo mejor eligen a alguien y no eligen al que quieren elegir, o eligen a las personas menos malas, como lo dije en la introducción. ¿Tú qué crees que está pasando ahorita con la democracia? Bueno, yo creo primero que la democracia realmente nunca fue un sistema popular, en el sentido de que, o por lo menos no durante un periodo sostenido de tiempo. De hecho, la democracia es un invento relativamente reciente de la humanidad, y por dar un ejemplo con el que nos podemos familiarizar, en Venezuela la democracia lo que duró fue 40 años, básicamente la segunda mitad del siglo XX, y del resto pues han sido puras tiranías o sistemas cerrados, y creo que esto se extiende a otros países de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, de donde es el misionero, también, o Brasil también, son democracias o han sido extraordinariamente democracias. Usualmente fueron dictaduras militares, de corte militar. Y yo creo que es impopular porque al final todos queremos que alguien más nos haga el trabajo. Entonces, si nosotros pudiésemos tener un sistema perfecto donde los políticos o los burócratas no fuesen corruptos, no se robasen el dinero de la gente, no abusasen del poder, sino que solamente se dedicasen a hacer su trabajo, pues todo el mundo quisiera vivir en ese sistema. De hecho, esta idea es tan antigua que el propio Platón, de donde tenemos este fondo aquí, fondo griego aquí, es que estamos en Grecia, ¿no? Platón repudiaba la democracia y decía que el mejor sistema era el del filósofo rey, que era un tipo, o sea, escoger un tipo que fuese sabio y que él gobernase los asuntos públicos de todo el mundo. Luego, obviamente, la historia probó absolutamente equivocado a Platón, porque el poder pues termina como destruyendo toda la humanidad, o sea, toda la humanidad de una persona. La gente se corrompe si no tiene límites a ese poder. Y de ahí es que la democracia sea tan buena, porque le pone límites al poder. Otra cosa que es impopular, todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Claro. Y la democracia realmente lo que hace es ponerle límites a eso que puedes hacer que te da la gana. Pero cuando la gente, o sea, todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, y evidentemente más los que están en el poder. Pero al final los otros sistemas también restringen que la gente haga lo que le dé la gana. Sí, correcto. Ahí el tema termina siendo como las cosas que no tengo que hacer, porque la democracia y conservarla amerita una serie de responsabilidades pues que básicamente están añadidas a tu trabajo. Cuando tú vives en una democracia liberal y ejerces la democracia, tú no solamente estás yendo a tu trabajo pues de 7 a 5 o de 9 a 6 o cualquiera que sea tu horario de oficinas o de operaciones,
sino que también tienes que ejercer tus derechos y tus deberes como ciudadano. Entonces eso es más trabajo, pues al final. Es lo que la gente, digamos, percibe como un esfuerzo que no quiere hacer y que mientras más tecnocrático sea el sistema político, pues mejor, porque menos tienen que hacer. Eso es un poco la idea como de la Unión Europea, que pues luego de haber experimentado un poco ese sistema tecnócrata, me parece que está encaminado al fracaso justamente porque previene a la gente de ejercer sus derechos y sus deberes democráticos, sino que el Estado cada vez se abroga más responsabilidades y a pesar de que en este momento funciona, está incursionando en un terreno muy peligroso porque cada vez se mete más en la vida privada de la gente. Yo siento, corrígeme tú si me equivoco, yo siento que la democracia fue hackeada. Y la democracia ha venido siendo hackeada por líderes populistas, porque los enemigos de la democracia se dieron cuenta cómo utilizar la democracia como un vehículo para llegar al poder y una vez en el poder destrozar las instituciones por dentro. Y no hablo solamente del caso de Venezuela, o sea, como que ahí está la historia y ahí están los ejemplos de Latinoamérica. Y también siento que la lucha por la democracia, quienes llevamos como luchas democráticas en este siglo, no hemos podido conquistar la democracia nuevamente. O sea, en Latinoamérica no tenemos cambios hacia la democracia recientes, o sea, de este siglo. Porque también los enemigos de la democracia aprendieron. O sea, nosotros leemos Gene Sharp, ellos también leen Gene Sharp. O sea, nosotros vemos los casos tipo Pinochet, por ejemplo, ellos también se lo saben. O sea, todos hemos aprendido a la misma medida y creo que han habido cambios en quienes lideran sistemas totalitarios. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, los que estamos en esta lucha por la democracia, para conquistar esta democracia y mantenerla? Es una pregunta súper compleja porque peluda. Creo que no todo el mundo se está haciendo esta pregunta. Lo primero que te diría es que yo creo que tu sentimiento está en la dirección correcta. Y como prueba de ello, digamos, tenemos el ejemplo reciente de Brasil. Hoy es 3 de enero. El día de ayer tomó posesión Lula da Silva por tercera vez. Estamos hablando que en lo que va de siglo, en 23 años, en un país de 200 millones de habitantes, hay un tipo que ha sido presidente 3 veces. Y eso te habla un poco como de que hay poco relevo dentro de la carrera política. No solamente ha sido electo 3 veces presidente, sino que viene de ser, digamos, puesto preso por corrupción. Sí. Y sí, el mayor escándalo, es que es el mayor escándalo de corrupción de la historia de Latinoamérica. Y la otra opción era tan detestable que ganó él. Entonces, digamos, eso te habla de una crisis, más que crisis de la democracia, yo diría una crisis de representación, de que al final la gente no tiene representantes o no es capaz de escoger, no estamos siendo capaces de escoger representantes pues que sean plurales y que entiendan lo importante de vivir esa pluralidad y esa representatividad. No creo que, cuando digo que la gente, incluyéndome, no hemos sido capaces de serlo, no creo que sea, digamos, porque somos tontos o porque somos incompetentes. Creo que es porque el sistema democrático, como fue concebido en el siglo XX, caducó. ¿Y qué quiere decir esto? Lo voy a decir viendo la cámara para que sea un poco más dramático. Ajá. La regla un elector, un voto caducó. Eso no existe, no puede ser, no puede seguir siendo la regla un elector, un voto. Por una razón muy sencilla, que es que, digamos, el mecanismo de votación, la finalidad es expresar las preferencias de los ciudadanos de quienes quieren que los representen a ellos en el poder. ¿Correcto? O sea, cuando tú votas, en teoría, tú estás votando por lo que tú prefieres. Bolsonaro, Lula, Maduro, Juan Pablo Guanipa, Enrique Capriles, María Corina, Diosdado Cabello, lo que tú prefieras, tú lo manifiestas en esa papeleta. El problema es que las preferencias de la gente son mucho más complejas que una sola persona. Sobre todo cuando hay múltiples candidatos, que es lo que ha venido ocurriendo en los sistemas democráticos del mundo. Cada vez hay más corrientes, hay más candidatos, las oposiciones están más desunidas.
Las preferencias son más complejas. No es que yo prefiera a Luis Serrano sobre todo el mundo. A lo mejor prefiero a Luis Serrano sobre Alejandro Conejero, pero prefiero a Alejandro Conejero sobre a David, por ejemplo. Entonces hay un orden de preferencia y el voto, un elector, un voto, el mecanismo un elector, un voto, no permite que se expresen totalmente esas referencias. Y al final, bueno, si tú haces un ejercicio matemático, te vas a dar cuenta que la regla, un elector, un voto, cuando hay múltiples corrientes, va a llevar necesariamente a la polarización, y la polarización va a llevar necesariamente a que haya una política mucho más enguerrillada y que las cosas se hagan de una forma mucho más violenta, y al final va, digamos, erosionando todas las instituciones democráticas. Claro. ¿Y cuál es por ejemplo, por aquí vienen las primarias? Vienen las primarias de la oposición y todavía no hay unas reglas del juego definidas. ¿Cuál sería tu propuesta con base en eliminar este sistema de un elector, un voto, para que haya mayor representatividad por parte de ese candidato o candidata que se va a elegir en esa primaria? Bueno, ahí, digamos, esto es un tema que es muy viejo, y si ustedes buscan ahí en internet, buscan voto rankeado, voto preferente, democracia radical, voto cuadrático, o en general mecanismos democráticos o mecanismos electorales, van a poder encontrar además gente que obviamente lo explica muchísimo mejor que yo y con muchísimo más detalles. Además, probablemente encuentren los autores originales. Pero a lo que se enfrentan, digamos, la opción democrática en Venezuela en las elecciones primarias es una tragedia, porque la oposición está, bueno, bastante fragmentada. Lo hemos visto con el regalo de fin de año que nos dieron en el 2022, ya el 30 de diciembre. La oposición está muy fragmentada. No voy a decir que lo más que ha estado fragmentado en la historia, porque realmente no sé, pero está bastante fragmentada, y eso quiere decir que van a haber muchos candidatos en la elección primaria. Y con las reglas del juego que están puestas ahorita, que es un elector, un voto, es decir, los electores van a votar por un solo candidato, no por órdenes de preferencias ni por nada por el estilo, lo que va a terminar pasando es que el ganador de la primaria va a ser la minoría mayoritaria. Es decir, quien gane la primaria va a ganar con 20% de los votos, 15% de los votos o algo por el estilo, lo cual es realmente trágico porque no sirve al propósito de la primaria. El propósito de la primaria es ver quién tiene la mayoría dentro de esta base de ciudadanos y quién representa mejor a esta base de ciudadanos. Pero si tú ganas con un 20% o con un 15%, pues sencillamente pues no representas a nadie. Sencillamente ganaste porque el sistema fue hackeado, como tú bien dices. Un caso particular, vamos a irnos otra vez para Argentina. Cuando ganó Macri las elecciones, Argentina tiene un sistema de doble vuelta. En la primera vuelta ganó Daniel Scioli, pero no ganó con mayoría, ganó con el 45% de los votos, más o menos. Sí. Y luego en la segunda vuelta, Mauricio Macri ganó con la mayoría de los votos, con más del 50%. Y eso lo que hace es precisamente que en la primera vuelta se sale de los candidatos minoritarios y se terminan enfrentando solamente dos candidatos al final de la segunda vuelta. Obviamente eso sería como lo ideal, pero en el proceso de primarias hay una limitante muy importante que es pues, los recursos materiales. Claro. El doble de caro hacer dos elecciones que una. De todos modos, hay un mecanismo que se llama voto preferente, lo había comentado, o voto rankeado, lo pueden buscar por internet, y básicamente lo que hace es cambiar la papeleta. Entonces, en vez de tú poner el nombre del candidato, por ejemplo, Enrique Capriles, o María Corina Machado, o Carlos Prosperi, o el que sea que tú quieras votar, tú vas a ordenar tu orden de preferencia de esos candidatos. Entonces tú vas a decir, mira, mi favorito es fulanito, y el segundo es menganito, y el tercero es sutanito. Y en función de ese orden de candidatos es que se totalizan los votos y vamos a ver cuál es el candidato preferido de la gente. Y ese debería ser el candidato electo. Porque al final es el que va a representar de una mejor manera o de manera mayoritaria la pluralidad de esa base electoral. Entonces, básicamente lo que tú dices es que hagamos como una lista de preferencia, una lista de prioridades. Correcto.
De preferencias, una lista de preferencias. ¿Y cómo se contabiliza eso? Es decir, ¿cómo sabemos que... porque a lo mejor Alejandro Conejero no es el favorito, pero es el segundo, o el tercer favorito, o el cuarto favorito de la gente. ¿Cómo cuentas que Alejandro Conejero quizás tiene un 70% de preferencia por encima de Luis Serrano, que quizás es el primero de muchos, pero solamente tiene el 15%? O sea, ¿cómo haces para contabilizar esos votos? Sí. Bueno, es muy sencillo. Es más difícil explicarlo que hacerlo. Pero es muy sencillo. O sea, básicamente tú agarras todas las papeletas por la primera preferencia, por la mayor preferencia, ¿no? Entonces, ahí tienes los votos que se van directos a todo el mundo. Luego agarras el candidato que fue menos votado en ese orden, en la primera preferencia, lo eliminas y agarras la segunda preferencia de esas papeletas, pasan a los candidatos que quedan. Okay. Y así lo vas haciendo digamos, los menos votados hasta los más votados. Y luego, cuando queden dos, el candidato que quede con más papeletas, en teoría, es el candidato preferido de la gente. Esa es una forma de contarlo. Y que sería como mi recomendación para la primaria, porque es una forma que, digamos, da exactamente el mismo resultado que la segunda vuelta. Siempre. Entonces, bueno, obviamente hay mecanismos de votación que son mejores, más representativos, pero yo creo que no tenemos ahorita los instrumentos para implementarlos. Pero lo único que hay que cambiar es el reglamento de primarias para incorporar el mecanismo, digamos, reglamentariamente, y diseñar la papeleta de votación, que esa vaina, digamos, es un papel más grande, pues, más nada. Y no... O sea, ¿por qué crees que esto lo aceptarían los candidatos? Porque yo estoy seguro, por ejemplo, que si tú le planteas esto a Guillermo Tella Veleo, que es uno de los, digamos, de la mesa de la comisión de primarias. La comisión de primarias, gracias. Yo estoy seguro que Guillermo Tella Veleo te lo compra por nombrar a una persona. O a lo mejor toda esa mesa te lo nombra. Lo que pasa es que no los nombro porque no los conozco. O sea, no los conozco personalmente como para saber si te lo aceptarían. Pero creo que Guillermo Tell te lo puede aceptar. Y a lo mejor te lo acepta la comisión, pero yo dudo mucho si los candidatos lo aceptarían. ¿Cómo se los venderías a ellos? Bueno, es una buena pregunta, porque una de las grandes tragedias que tenemos y que para mí, digamos, se va demostrando con el paso del tiempo una y otra vez, es como cuando dicen, se le cayó la careta a Maduro. Ajá. ¿Sabes? Que es una vaina como que pasa cada fin, todos los fines de semana. Todos los fines de semana se le cae la caleta. Exacto. Se desnuda el régimen. Exacto. Es esa tragedia, digamos que, coño, arrecho sería que se le caiga la careta una vez y entonces tú digas, mierda, descubrimos una vaina, pero si se le cae la careta toda la semana. Bueno, pasa lo mismo, me parece. A mí se le cae la careta a los candidatos de la alternativa democrática. ¿Se les cae la careta en qué sentido? No, yo no estoy diciendo que son unos alacranes, ni que son unos vendidos, ni carrizo de eso. Y lo que estoy diciendo es que ellos quieren ser los líderes de la mayoría minoritaria. O sea, los candidatos estarían felices de ganar con un 20%. Y como se saben que pueden ganar con un 20% y que eso es más fácil para ellos, requiere menos esfuerzo, pues va en contra de sus intereses implementar un sistema más plural y más representativo. Sobre todo los candidatos que polarizan, que en este caso, pues obviamente son aquellos que representan, digamos, el grupo más radical de la oposición y el grupo más moderado de la oposición. Quienes representan esos dos grupos al final polarizan, y los candidatos que quedan en el medio, a ellos son los que les convendría, porque intuitivamente uno diría que son los candidatos que obtendrían segundas y terceras preferencias, ¿no? Claro. Entonces yo realmente no creo que haya que convencer a los candidatos. Lo que creo es que hay que convencer a la comisión de primarias y apostar a la integridad de la comisión de primarias, y convencer también a los líderes sociales y a las organizaciones como la que tú representas de que este es el mejor camino, y que además no debería ser un camino solamente para la elección primaria, sino que debería ser planteado como una reforma constitucional en algún momento para que, digamos, la democracia del país no solamente vuelva, sino que vuelva transformada. Nosotros no podemos aspirar a un proyecto que ya fracasó. Y la democracia, con un voto, un elector, ya fracasó. En Venezuela, en el 98,
y en el mundo en este momento. Tenemos que aspirar a proyectos transformadores como el voto preferente, el voto ranqueado, el voto cuadrático y este tipo de mecanismos innovadores. ¿Tú crees que estos mecanismos innovadores se puedan hacer populares? Es decir, la gente lo entienda, la gente absolutamente de acuerdo en que sí se puede. De hecho, yo lo que creo es que esa es la falacia que utilizan muchos políticos para justificar su mediocridad. Y perdón que lo diga así, yo también soy político y también he sido mediocre muchas veces. Pero nosotros tenemos que dejar de decir esas cosas, dejar de subestimar a la gente y que la gente no puede entender. Claro que la gente puede entender y no solamente puede entender, también puede explicar. Y digamos, al final el trabajo del político, en el fondo, es popularizar una idea. Nosotros tenemos que dejar de ser políticos de encuesta. O sea, ¿hasta cuándo vamos a ver la encuesta para ver qué está diciendo la gente, para hablar de lo mismo que la gente ya sabe? La gente ya lo sabe, eso no es relevante. Y por eso nos hemos vuelto irrelevantes. Hay que hablar de cosas que la gente no sepa y que la gente se interese en esas cosas. Y, digamos, una vez que se interesen en esas cosas, pues que nos ayuden a promoverlas y a hacerlas populares. Pero el político tiene que poner la agenda, no seguirla. Si la sigue, no es político. Claro. Es un opinador. Además que a mí me parece... O sea, las encuestas tienen una utilidad. O sea, más allá de utilizarlas para saber qué temas está diciendo la gente para meterte ahí, es más bien cómo está tu tema en la gente. Correcto. O sea, es como mide si la idea está calando. Si la idea no está calando, cambias la estrategia como para que la idea cale. O ves si ha crecido en función de la anterior, esta otra cosa. Y creo que o sea, utilizamos mal el instrumento. O sea, es un instrumento bueno porque las encuestas pueden ser buenas, siempre y cuando, digamos, se cumplan todas las condiciones técnicas, ¿no? Porque, no, también veo unas encuestas en donde yo estoy seguro que si yo mañana pago unas encuestas soy candidato presidencial. Eso es correcto. Eso es correcto. Y no lo soy. Claro. Entonces, claro, es como para alimentarte el ego. Exactamente. Pues. Entonces, creo que se utilizan mal las encuestas. Ya que estamos hablando de encuestas, dentro de Primero Justicia, está el debate de, al menos por ahora, 3 candidatos, que son Carlos Ocariz, Juan Pablo Guanipa y Enrique Capriles. Se dice, de acuerdo a rumores de los pasillos de Twitter, que un candidato elige hacer unas internas, otro candidato dice unas internas abiertas, es decir, unas elecciones para Primero Justicia, pero que vote todo el mundo, y otro candidato dice que se elija por encuestas. ¿Tú crees que este método, por ejemplo, se pueda vender dentro de Primero Justicia? Bueno, lo he intentado. Lo he intentado. O sea, yo creo que, para hablar un poco también de la actualidad, ¿no? A ver, hacerlo por la encuesta, eso es un insulto. Totalmente. Un insulto a los otros competidores, o sea, a los otros aspirantes. Es un insulto a la junta directiva del partido. Es un insulto a los militantes del partido. Porque, digamos, los estatutos dicen claramente que se elige a través del Comité Político Nacional. Yo tengo además una observación con el tema de las encuestas. O sea... La encara quien lo paga, tú lo acabas de decir, tú quieres, pero vamos a suponer que tú hagas una encuesta seria. Yo creo que el 21 de noviembre de 2021, los venezolanos nos enseñaron, nos dijeron, si rechazo a alguien, prefiero no votar. O sea, si la gente rechaza a uno y a otro, dice no voto y ya está. No pasa nada. Porque la preferencia es más compleja que solamente quien prefiero. También hay un rechazo. Y no es tampoco... No, yo siento que ya en Venezuela no se está dispuesto a elegir al menos malo. O al contrario de la gente que odio. O sea, el enemigo de mi enemigo no necesariamente es mi amigo. Correcto. Entonces yo no voy a votar por el que rechazo. O sea, no voy a votar en contra del que está en contra del que rechazo. No voto y ya está, porque los rechazo los dos. Entonces, si es por encuesta... Hay que hacer el neto. Exacto. O sea, yo restaría el rechazo menos la aceptación. Bueno, la aceptación menos el rechazo. Correcto. Y si te da el negativo, no puedes ser candidato o candidata. Entonces nadie puede ser candidato. Entonces nadie pudiese ser candidato.
Entonces, por ahí no. O bueno, el que tenga menos. Yo sé uno que tiene neto positivo. El que tenga menos. También, que esté más cerca de cero. Puede ser que se levante más. Que se levante más rápido. Sí. Pero digamos, me da risa el tema de las encuestas a mí también, porque pienso eso. Es decir, ya la gente te enseñó. Pero es que eso es grosero, Luis. O sea, el tema de las encuestas es grosero porque las encuestadoras, y no solamente, eso no es un tema solamente de Venezuela, sino del mundo en general. Trump perdía y Trump ganaba. Las encuestadoras no tienen ningún tipo de credibilidad, hermano, porque lamentablemente han sido utilizadas como instrumentos para hacer propaganda política. Uh-huh. Entonces, al final hay unas encuestas públicas que son las que publican, que son las que todos vemos y supuestamente vemos quién va ganando, y luego hay unas encuestas privadas que se la dan a las campañas, a los comandos de campaña, que son las verdaderas. Entonces, como, digamos, las encuestadoras han perdido credibilidad, ¿cómo Carrizo tú vas a proponer que ese sea el mecanismo? Es que eso es una ofensa a la militancia. Uh-huh. Para eso tiramos una moneda. Es más justo tirar la moneda porque todos tienen la misma probabilidad de ganar. Es verdad, es así. Luego la interna externa o la interna abierta. Eso me parece que es una buena idea, pero es como la lista del Niño Jesús. Que es básicamente, bueno, mira, imagínate, no podemos hacer una primaria de doble vuelta y tú vas a hacer una interna abierta. Tú sabes que a mí ese mecanismo no me parece democrático para un partido. Bueno, es que esa es otra, y ahí estoy seguro que voy a estar de acuerdo contigo. Porque yo siento que tú tienes que ganar o perder con el representante de los valores de tu partido y de tu, ¿sabes? De tu gente. Y al final, a lo mejor no es el candidato favorito de la gente, no es el tipo más popular, pero es el tipo que más representa internamente lo que es la institución, sea cual sea esa institución. Entonces, pierde con el tuyo, pero pierde dignamente. O gana con el tuyo y ganaste fino. Pero que sea uno tuyo, que sabes, que por lo menos la gente diga, mira, me siento representado por este pana, y así tú tienes una militancia, además, una militancia más dispuesta a hacer campaña por esa persona porque lo eligieron. Mira, tú tienes tanta razón. O sea, pero tanta razón que hay, en teoría de juegos, hay dos tipos de juegos, los juegos finitos y los juegos infinitos. Ok. Entonces, un juego finito, por ejemplo, es el ajedrez. Burda complejo, por cierto, porque tiene una cantidad que tiende al infinito de variables. Ok. De variantes, pero es un juego finito. O sea, tú podrías, en teoría, resolver todas las variantes con matemáticas y jugar de una forma perfecta. Y luego hay juegos infinitos, como por ejemplo la economía. La economía es infinita. O sea, realmente las empresas más duraderas no son las empresas que buscan tener altos márgenes de ganancia, sino que son las empresas que buscan perdurar en el tiempo. Así, tal cual. Okay. Y la política también es un juego infinito. Entonces, hay una confusión cuando la gente dice, teóricos dicen que el objetivo de un partido político es llegar al poder. Y eso no es verdad. El objetivo de un partido político es sobrevivir los tiempos, no extinguirse. Porque al final el partido representa una idea. Okay. Y uno de los medios para no extinguirse, por supuesto, es alcanzar el poder. Porque puede implementar su idea, puede promover su idea, popularizarla con más medios materiales, y al hacerse más popular es más difícil que se extinga. Pero lo que hace que se extinga un partido justamente es cuando se obsesiona con llegar al poder, se abandonan sus ideas originarias y quienes llegan al final no terminan representando para nada las ideas de ese partido. Por ejemplo, el PSUV se extinguió. El PSUV se extinguió. Lo venía comentando ahorita cuando venía para el programa con mi novia. Íbamos viendo unas publicidades que están subiendo por la carretera Caracas-La Guaira, y hay unas obras del gobierno que tienen unas publicidades que están literalmente todas en inglés. O sea, la publicidad entera no tiene una palabra en español. Entonces yo decía, o sea, es imposible que Chávez, Linarrón y todo esto, digamos, el chavismo original, hubiese hecho esto. Obviamente, esa idea, el chavismo, se murió, se extinguió. Aquí lo que quedan, digamos, son, digamos, las derivadas de esa idea que se aferran al poder, pero esa idea ya no existe.
Entonces ya, el chavismo se extinguió, el PSUV se extinguió. Y entonces fracasaron como partido político. Bueno, tienen el poder todavía, pero eventualmente van a salir. Como salió el PRI en su momento, que duró 70 años. Y salió. Y el PRI no se extinguió porque todavía quedaban las ideas del PRI. Pero ahorita, el chavismo original, eso no existe ya. Entonces estoy de acuerdo contigo, volviendo a que el candidato de Primera Justicia debe ser el candidato que mejor represente las ideas, la doctrina y los intereses de los militantes del partido. Y por lo tanto yo también estoy de acuerdo en que la mejor opción sería unas internas. Internas. Donde vote la militancia. Exactamente. Así sean 10. Así sea el Comité Político Nacional. Así sean 10. O sea, los que hayan. Correcto. ¿Por qué? Porque al final ese grupo se va a ver representado en ese candidato. Uh-huh. Y después si pierde el candidato, bueno, no importa. Al final tú estás con esa idea y seguirás promoviendo esa idea y van a haber más elecciones en el futuro y la política no se va a acabar. Uh-huh. Porque es infinita. Entonces, mira, 100% de acuerdo. Yo creo que mi recomendación es que fuese una interna lo más abierta posible en términos de recursos materiales, o mejor dicho, lo más descentralizada posible. Si solo puede, digamos, por recursos solamente puede votar el Comité Nacional, pues que vote el Comité Nacional. Si tenemos más recursos y pueden votar las regiones, que voten las regiones. Si tenemos más recursos, que voten los municipios, si no las parroquias, si no toda la militancia. Pero debería ser interna fundamentalmente y la gente debería poder expresar su preferencia completa. O sea, yo no tengo por qué verme obligado como militante a decidir entre Carlos Ocariz, Enrique Capriles y Juan Pablo Guanipa. Yo debería poder ordenar a quienes prefieres. Yo debería poder decir, yo prefiero que el candidato sea Juan Pablo Guanipa, y si no Juan Pablo Guanipa, que sea Enrique Capriles, y si no es Enrique Capriles, que sea Carlos Ocariz. Completo. Claro. A mí me parece, además, lo más democrático. Claro, pero por supuesto. Lo más democrático posible. Hablaste como del fin del chavismo. Yo siento que el chavismo sí llegó a su fin, pero estamos en la era del madurismo. Y siento que la era del madurismo está caracterizada por hacer todo lo posible para sobrevivir en el poder. Que para muchos de ellos es sobrevivir y punto. Porque no hay una vida fuera del poder. Y entre esas sobrevivencias, creo que hubo el entendimiento que tenían que abrirse, y lo pongo entre comillas, pero abrirse al mercado, por así decirlo, importar cosas, montar negocios. También las sanciones han generado que tengan la necesidad de montar 3 tipos de negocios: ventas de pizza, ventas de hamburguesas y ventas... ¿Ah? Y aceite para carros, totalmente. O sea, Bodegones Ricardo del Búfalo lo define como 10 en 1, ¿sabes? Uh-huh. Vende pizza, cosas, tal, aceite de carros y Nutella. Y ese es el madurismo que estamos viviendo, un madurismo loco, en donde tienes, en una esquina tienes a un chamito sin zapatos pidiéndote plata, y en la esquina siguiente un restaurante en el aire, en una grúa que tú no sabes si eso se va a caer en algún momento. Donde tienes en la Guaira, que lo estás diciendo, el Ojo de la Guaira, uh-huh, y el Estadio Carneiro a tu izquierda, pero a tu derecha ves un barrio que tú sabes que arriba no les llega agua a fin de mes. Pero lo que pareciera que sostiene el poder es, digamos, tener a esta gente entretenida con que a las 8 de la noche les llega el agua, le ponen el agua, y a las 8 de la noche recojo los 3 tubos de agua, lavo, hago las 10.000 cosas que tengo que hacer cuando me llegue el agua. Y mientras tanto, tienes el Ojo de la Guaira ahí generándote dinero, tienes algunas cosas generándote dinero. Y cuando lo contrastas con cómo ha hecho la oposición para sobrevivir, ves una oposición que cada vez está más fragmentada, pero más reducida en cantidad de personas dispuestas a dar la lucha. Es decir, tienes una mayoría del país que se opone a Maduro, pero esa mayoría no está involucrada en la lucha democrática. Tienes los partidos políticos de oposición que cada vez están más pares, pero chiquitos, donde la primaria, si no se hace quizás este método del voto preferencial, creo que sería elegir el más alto de los enanos. Justamente.
porque todos están chiquiticos. Hay uno más chiquito que otro. La minoría mayoritaria. Exacto. Oye, tú sí eres popular, marico, que pusiste ese ejemplo perfecto. El más alto de los enanos. Entonces, pareciera, y creo que es digamos, lo he escuchado mucho, pareciera que en el 2024 no hay nada que hacer. Y hay una teoría que está medio agarrando fuerza, ¿será que el chavismo va a cambiar dentro del chavismo? Así como han habido, digamos, algunos cambios, algunas transiciones a la democracia donde del propio poder sale, digamos, este cambio. ¿Tú ves eso posible en el panorama actual? O sea, yo creo que bajo la premisa que tú pusiste al inicio de esta intervención, donde el madurismo o el post-chavismo, o sea, si partimos de la premisa de que el chavismo ya se murió como idea, que fue algo que dijimos ahorita, y entonces estamos en el madurismo, que al final termina siendo el post-chavismo, y una de los axiomas del postchavismo es hacer lo que sea para sobrevivir en el poder, porque esa es mi forma de sobrevivir. Ya perdieron, porque pues al final lo que va a terminar pasando eventualmente es que ese lo que sea va a ser democratizar más y más y más y más. ¿Cómo va a pasar eso? Yo sí creo que ahorita se enfrentan a contradicciones internas sobre, digamos, las facciones más liberales del chavismo contra las más tradicionales, y por supuesto que eso mueve y dinamiza la política del país, y por eso tú ves que hay avances en materia económica y luego retrocesos y luego avances, y como que no hay una estabilidad de hacia dónde vamos, sino que echamos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, 2 para atrás, 1 para adelante, porque al final realmente hay una pugna política, pues. Y no es que se van a entrar a coñazos, ni que se van a entrar a tiros, ni que van a salir diciéndose cosas por los medios de comunicación, sino que internamente en la toma de decisiones, pues hay pugnas y cada quien jala patas. Ese grupo de WhatsApp debe ser la vaina más interesante. Y deben haber muchos subgrupos de WhatsApp hasta que llegue a la conversación con uno mismo, ¿sabes? Que ahora tú puedes abrirla en WhatsApp para poner las notas y vaya. Exacto. Pero yo sí creo que esa es una posibilidad, realmente es una posibilidad lamentable, porque creo que sería un proceso mucho más lento del que podríamos aspirar si tuviésemos un liderazgo democrático que fuese fundamentalmente democrático. Y lo que quiero decir con esto es que practicase la democracia internamente y que, pues, evidentemente eso agilizaría los procesos de renovación y abriría cancha para que se prueben cosas distintas y que a lo mejor fracasarían. No lo sabemos, pero lo que está claro es que no, digamos, esta generación que ha liderado el proceso de resistencia democrática o de oposición democrática, el chavismo, no ha acertado con sus decisiones, que también es una cosa natural de las oposiciones. Yo siempre le digo, la oposición siempre es oposición hasta que deja de serlo, pues. Entonces, bueno, claro, la oposición siempre fracasa hasta que deja de fracasar. Pero, o sea, lo que a mí me parece, otra vez, hablando como de la pequeñez, de los más altos de los enanos, coño, es que es increíble que nadie renuncie nunca, o nadie ceda sus cargos nunca, sino que al final siempre se terminan siempre hay que como que sacarlos a coñazos de la... O sea, al final lo que pasó el 30 de diciembre, vamos a estar claros, al final lo que pasó el 30 de diciembre es que luego de un proceso de 3 años, donde participó toda la oposición, había mucho descontento por cómo se había gestionado el gobierno interino, y tú y yo lo sabemos, que eso no es de hace un mes y medio, no, ni que fueron unos maletinazos, como quieran hacer ver a algunos, que le dieron unos maletinazos a la facción mayoritaria de la oposición y por eso rompieron, sino que es un descontento que se ha ido acumulando durante 2 años y medio por los fracasos y por las frustraciones, y que quien comandaba o quien dirigía, gobernaba el gobierno interino, nunca quiso ceder su posición, se aferró a ese cargo de poder, y hubo que sacarlo a coñazo. Y eso es lamentable, porque es poco decoroso, porque muestra muchas costuras para la gente, porque desmotiva.
es lamentable porque fue absolutamente irrelevante también. Y eso habla un poco también de lo que tú decías del deterioro. Pero coño, si tuviésemos un liderazgo más democrático, y ahora para no hablar solamente del gobierno interino, porque entonces van a decir que yo estoy parcializado. Claro. Pero en Acción Democrática es lo mismo. En Primero Justicia, que es mi partido, es lo mismo. Tú ves las elecciones internas que tuvimos hace poco y coño, es honorable todo el esfuerzo que se hizo y la participación que hubo. Digamos, rompió muchas expectativas. Yo pensé que iba a ser mucha menos gente de la que fue. Pero coño, ¿cómo no va a haber competencia? ¿Cómo el 80% de las personas que se eligieron son las mismas que eran antes? O sea, eso... Y no es porque no haya gente nueva. Es porque hay una obsesión con no competir internamente. Y la democracia interna es importante, es sana, ejercerla, practicarla. Porque eso también es una forma de aprender a ser democrático. Mira, hay un estudio que habla sobre cómo enseñar política en los colegios, cómo debería enseñarse la política en los colegios. Además, parte de la premisa de que enseñar política desde el punto de vista de la clase magistral es muy peligroso a los niños, porque obviamente se puede prestar en un sistema público para manipularlos y para hacer cosas, digamos, ideologizarlos, adoctrinarlos, etc. Entonces, la conclusión del estudio es que la mejor forma de enseñar política es a través de la experiencia y que la gente lo que tiene es que experimentar en el colegio instituciones democráticas. Un centro donde ellos puedan denunciar a sus profesores y a sus compañeros si hace falta que los denuncies porque pues, están cometiendo falta. Un centro donde ellos puedan representar los intereses de sus grupos, que en este caso son los estudiantes de, no sé, cuarto grado B, y que puedan ejercer responsabilidades democráticas, derechos democráticos, etc. Esa es la mejor forma. Entonces, la mejor forma que tenemos los políticos para aprender a ser democráticos es ejerciéndolo. Y si en el país no hay democracia, el primer espacio donde tiene que haber democracia es el partido político. El primero. Y que hay una obsesión con no competir. Coño, eso nos está privando a nosotros de participar, de competir, de saber qué se siente ganar, de saber qué se siente perder, de cómo manejar una derrota, de cómo manejar una victoria, cómo gobernar un partido que tiene varias facciones. Y te tengo una más preocupante todavía. Eso desmotiva a las nuevas generaciones. Claro. Porque si tú no tienes chance o ves que no tienes chance de llegar al poder solamente con tu trabajo, ¿sabes? Sino que a lo mejor sientes que tienes que estar cercano a alguien para poder, digamos, llegar al poder, al final te desmotivas y te dedicas a otras cosas. Y por eso hay tantos jóvenes yendo a organizaciones de la sociedad civil. Porque las organizaciones de la sociedad civil están representan tantos intereses diversos, comunidad LGBT, medio ambiente, derechos digitales, etcétera, etcétera, que tú eliges el que te gusta, el que representa como el llamado que tú tienes, te metes en esa y te dedicas a eso y ya está. Porque por lo menos estás haciendo algo que te gusta y se vincula con la política, es un servicio público, etcétera, etcétera. Es efectivo. Es efectivo, o por lo menos digamos, sientes que haces algo. Claro. Porque yo sí siento desde una ONG que mi denuncia ayuda a crear el testimonio histórico de lo que estamos pasando. Y la documentación ayuda muchísimo a que esto no se repita, a aprender de la experiencia, enseñar en otros países, etcétera, etcétera, pero no cambia radicalmente o no mejora radicalmente el acceso a la libertad de expresión por el que yo lucho. Eso se hace desde el poder. Un poder que las ONG no están preparadas para eso. Cada vez me he convencido más de lo contrario. De hecho, ahorita estoy escribiendo unos ensayos y los estoy compilando y, digamos, como la premisa de la introducción o de la compilación de esos ensayos es que nosotros siempre hemos creído que para arreglar el país hay que salir del chavismo y desde el poder arreglar el país. Y la premisa de estos ensayos que estoy escribiendo es que realmente, digamos, quizás, no realmente, sino quizás, el chavismo o el chavismo en el poder es más bien una consecuencia del país que está roto y no al revés. Y al final, salir del chavismo sería como un tratamiento asintomático, pero el paciente sigue enfermo. Y una cosa que podría ser muy trágica es que nosotros lográsemos salir de este peo y en 4 o 5 años, como pasó en Nicaragua, vuelvan los tipos otra vez repotenciados, ¿sabes? Como la versión 2.0. Esa vaina sería trágica. O sea, y
sea, creo que realmente, y por eso la política, entender que la política es infinita es muy importante, porque al final, si tú partes de la premisa de que la política es infinita, quien tenga el poder ahorita es una cosa circunstancial. Y realmente lo importante es como, digamos, que tu idea penetre en los cimientos, que tu idea penetre en los cimientos de la sociedad. Y que tú divulgues esa idea activamente. Entonces, bueno, tú podrás decir, mira, ahorita el cambio que hace Redes Ayuda o Redes divulgando los derechos digitales es una parcelita. Pero es un cambio a largo plazo, brother, que no echa para atrás. O sea, si tú logras, digamos, promover lo suficiente la idea de los derechos digitales. Bueno, te voy a poner un ejemplo que creo que lo explica mejor. Los movimientos ecologistas en Europa ganaron. Y esto es raro decirlo en política. En política claro. Nadie gana y nadie pierde. Sino Pedro Sánchez, ¿me entiendes? Que se fue exiliado de España, se fue exiliado del partido y vaina, da clases en Estados Unidos y de repente, ¡pum!, primer ministro y de nadie lo saca de ahí. Bueno, ¿sabes quién ganó en política? Los movimientos ecologistas. Que empezaron siendo un movimiento social, ONG, asociaciones y vaina. Y la idea caló tanto en la sociedad que se volvieron un partido político, los verdes, que están en todo el mundo. Sí. Y ganaron tanto que todos los partidos políticos de todos los sistemas democráticos que yo conozco tienen una sección de medio ambiente. Bon. Y todo el mundo adopta las políticas que propusieron los verdes en su momento. O sea, todas esas políticas están en los programas de todo el mundo. Los tipos ganaron. Esos caros sí hackearon el sistema. ¿No? Ellos hackearon el sistema. Lo supieron hacer. Claro. Entonces, al final, quizás la vaina no es sacar el chavismo, sino que el chavismo salga quizás es una consecuencia de que tú hagas el jaque mate antes en los temas culturales, sociales, académicos, las costumbres. Y al final, digamos, uno de los títulos de esa compilación de ensayos que estoy haciendo, porque cada ensayo tiene un título que es como una regla. Uh-huh. Uno de los títulos es Conduce tu vida hoy como si ya vivieses en un país arreglado. Y es que, claro, digamos, es una cosa como hasta infantil, pero que tiene demasiado sentido, que es, si todos nos comportásemos como queremos que sea el país, ya viviríamos en esa vaina. Sí, totalmente. Me haces acordar de una frase de Misionero, la tuiteó en estos días. Él me la dijo con otros nombres, pero la tuiteó. De otra manera, me dice que, o sea, dice que el Dibu es la Argentina que somos, pero Messi es la Argentina que queremos ser. 100%. Y de hecho, leí una columna bellísima cuando Argentina salió campeona del mundo, un artículo sobre el liderazgo de Messi y lo relevante que era su imagen, no solo para Argentina, sino para toda Latinoamérica, porque es un tipo que no grita. Es un tipo que no es violento ni físicamente ni con el verbo. Es un tipo paciente, es perseverante, es disciplinado. Es todo lo que queremos ser y por alguna razón no somos. Y yo creo que esa razón es que realmente hay unos consensos culturales que son perjudiciales. Por ejemplo, el concepto del sapo. O sea, hermano, en Venezuela tú lo sabes. Y creo que se extiende a Latinoamérica, no hay nada peor que un sapo. O sea, esa es la peor verga que tú puedes ser. Y eso fue algo que o sea, yo tengo un recuerdo que me marcó mucho porque cuando estaba estudiando políticas públicas, yo me enfoqué mucho en el área de anticorrupción. Uh-huh. Y una de las políticas más importantes para la lucha contra la corrupción es, en inglés se llama whistleblower, que en español se traduce a sapos. Literalmente. Y la política es, hay que promover los sapos. Entonces yo le decía a mi profesora que era una rumana, y los rumanos, es gracioso porque los rumanos son latinos. O sea, toda esa parte del este de Europa, Rumania, Serbia, toda esa vaina, esa gente es latina, bro. No escuchan salsa de vaina. Ok. Entonces yo le decía a ella, Alina, pero ¿cómo pretendes tú que yo vaya a proponer esta vaina en un país donde culturalmente lo peor que existe es el sapo? O sea, es mejor que tú seas malandro. Pero por supuesto, es mejor que tú seas malandro a que seas sapo. Y bueno, ella me decía justamente que ella tuvo el mismo problema en Rumania y que al final
bueno, hay dos cosas que son muy importantes. Una minoría bien organizada puede echar mucha vaina. Y si no para muestra, ¿me entiendes, no? Una minoría bien organizada puede echar mucha vaina. Entonces él me decía, capaz no necesitas una mayoría, sino si tienes una minoría bien organizada, puedes empezar a promover esta idea de forma activa. Y dos, liderar con el ejemplo. O sea, si tú empiezas, si tú asumes el rol del sapo y empiezas a señalar a los tipos y a las tipas que hay que señalar, pero no solamente del otro lado de la acera, ¿entiendes? Porque eso es muy fácil. Claro. Sino para el cuarto tuyo, para tu casa. Y empiezas a señalar. Al principio todo el mundo te va a atacar de sapo, pero cuando, digamos, la gente decente que está en tu casa también se dé cuenta de quiénes son los carajos que tienen ese rabo de paja y que son los mismos que los están mandando a ellos, vas a crear unas contradicciones internas que no van a ser sostenibles en el tiempo. Y por eso yo creo que la transparencia, la democracia interna y las políticas de anticorrupción dentro de los partidos de la alternativa democrática son, digamos, el primer paso para nosotros caminar hacia una transformación, digamos, que perdura en el tiempo, que no sea algo circunstancial. Si no, hermano, vamos a llegar llenos de alacranes. Y eso es una tragedia. Y tú lo sabes porque tú lo viviste conmigo en Primero Justicia. Trabajar y echarle bola y poner tu tiempo, tus recursos, tu esfuerzo, tu cabeza en el proyecto de alguien para que después esa persona termine siendo un maletineado, esa vaina te rompe el alma y te rompe el espíritu. Ahí es cuando perdemos, porque se acaba el juego infinito, porque tú dices, ¿para qué voy a seguir en esta vaina? Totalmente. Entonces, yo creo que ese es un paso fundamental. Bajar la poseta, dicen. Se lo he escuchado a algunos compañeros de partido. Dicen, nosotros tenemos que bajar la poseta. Porque está lleno, bueno, tú sabes. Ya sabemos. Mira, ya casi tenemos una hora. Como tú quieras, ¿no? Sí, ¿Qué hora es? ¿Qué carajo? Te quería preguntar un poquito más, yéndonos de Venezuela. Estamos hablando antes de entrar que en febrero del año pasado yo tuve una experiencia con un poco ruso, etc. Pero en febrero del año pasado empezó la guerra en Ucrania. Y ya vamos por un año de guerra en Ucrania. Ahorita el mensaje de fin de año de Zelensky fue una vaina motivadora y que hizo llorar literalmente a medio planeta. Pero pareciera que ese juego suma cero. O sea, retroceden rusos, vuelven a avanzar, retroceden, avanzan, y es como infinito. Y que Ucrania se mantiene a rialazo y a punta de misiles que les dan y todas esas cosas. ¿Qué tú crees que va a pasar por allá? Mi hermano, entonces son puras preguntas difíciles. Si fuesen preguntas fáciles, no estarías aquí. A nadie le importaría, ¿no? Exacto. Sí, es verdad. Mira, o sea, el tema de la guerra, porque aunque parezca raro esto que voy a decir, pero cuando tú estudias los mecanismos, el diseño de mecanismos democráticos realmente es una subrama de una cosa que se llama diseño de mecanismos, punto, sin apellido. Ok. Y o sea, realmente el diseño de mecanismos lo que hace es tratar de evitar guerras. De hecho, hay como un conocimiento popular que dice que la democracia es buena porque en vez de matarnos, votamos. O que es más barato contarnos que matarnos. También. Entonces, cuando yo estaba estudiando diseños de mecanismos en la universidad, no solamente estudié diseños de mecanismos democráticos, sino también diseños de mecanismos de negociación. Particularmente en conflictos bélicos. Y un concepto clave es ese que tú acabas de decir, que es pareciera que suma cero. Y el problema de la guerra es que siempre parece que suma cero. Entonces, al final, y lo que voy a decir es una tragedia y no quiero que pase esto. Ok. O sea, yo quiero que gane Ucrania. Y para mí que gane Ucrania es que
Ucrania se mantenga como nación y mantenga la totalidad de su territorio, incluyendo Crimea. Pero, digamos, en las guerras, lo que suele pasar cuando se acaban las guerras es que hay un rediseño de los territorios. Entonces, el motivo de la guerra es que las partes asumen que el territorio es una unidad indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que es una taza, ¿no? Esto es una unidad indivisible, no puede ser dividida. O sea, tú si cortas esta por la mitad no tienes media taza o 2 tazas. Al final tienes una vaina rara que no hace una taza. El territorio realmente no es indivisible. Tú puedes picar el territorio y sigue siendo, ahora son 2 territorios distintos. Entonces es una unidad divisible. Y la guerra ocurre cuando se cree que es indivisible. Porque hay una parte que dice, yo quiero todo esto para mí, y la otra dice, no, eso es mío. Y al final lo que termina pasando es que se redibujan las fronteras. Y entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto a ceder tú? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a aceptar yo? Acordamos y tú te quedaste con esta mitad y yo me quedé con esta otra mitad, o tú con 1/4 y yo con 3/4, o algo por el estilo. Entonces, digamos, a menos que haya una derrota total del ejército ruso, que no lo veo imposible, realmente, pero al menos que hubiese una derrota total, lo más probable es que se redibuje la frontera Ucrania-Rusia, y Rusia pues se anexe a algunos territorios más pequeños de los que ellos habían aspirado. Bueno, de hecho ellos aspiraban a tomar Ucrania completa. Eso es algo que la gente a veces se le olvida. Entonces ahora los rusófilos quieren vendernos la idea de que si Rusia se queda con Crimea y el Donbass, Rusia ganó la guerra. Y eso es absolutamente falso porque, digamos, Putin dijo claramente que ellos iban a tomar Kiev y a derrumbar el gobierno de Kiev, y eso es algo que no pasó y no va a pasar. Entonces ya Rusia, o sea, por definición perdió la guerra porque no va a cumplir sus objetivos bélicos. Pero lo más probable es que haya que se redibuje alguna frontera y Rusia se quede con algunos territorios. Lo que yo quisiera es que, digamos, en esa redefinición de fronteras, Ucrania crezca y se vuelva a anexar Crimea, que es como, digamos, era originalmente Ucrania antes del 2014. Yo creo que va a pasar lo que tú estás diciendo. O sea, creo que Ucrania va a perder más de lo que era originalmente. Pero ¿cómo tú garantizas la paz o promueves la paz ¿sabes? O diseñas un mecanismo de paz si tu adversario cree que tu territorio en su totalidad es suyo por defecto? O sea, los rusos están convencidos de que Ucrania es un estado más, es el del Tamacuro de ellos. ¿Cómo tú garantizas la paz? Las armas nucleares. Otra vez. Te devuelves. Bueno, es que, o sea, tú sabes que el tema el tema de la prevención de armas nucleares o de la prevención de la tercera guerra nuclear, de la tercera guerra mundial nuclear, tiene 2 corrientes. Lo que pasa es que hay una que es como, pareciera antiintuitiva, y por eso es poco popular, pero a mí me parece muy interesante. La corriente dominante es la no proliferación de armas. Entonces, como que todo el mundo hace todo lo posible para que no hayan armas nucleares, lo cual es mentira, porque realmente lo que pasa es que todo el mundo hace todo lo posible para que ningún estado que no sea una potencia tenga armas nucleares. Pero entonces los miembros permanentes del Consejo de Seguridad sí pueden tener armas nucleares. Entonces, bueno, tú sabes cómo es, ¿no? Sí. Y justamente ese modelo ha creado estos desbalances donde tú tienes a Rusia ahorita amenazando con utilizar bombas nucleares tácticas en la guerra de Ucrania. La otra corriente dice, con la cual yo estoy de acuerdo, si todo el mundo tuviese armas nucleares, nadie se mete con nadie. Nadie se mete con nadie. Entonces, eso es un poco como la licencia del porte de armas para mujeres. Tú quieres acabar con la violencia de género, dale armas a las mujeres. Y se acabó. ¿Por qué? Porque tú, digamos, equiparas la capacidad de violencia de unos y otros. El problema entre Rusia y Ucrania es que Ucrania es un país pequeño y con una economía nominalmente pequeña frente a Rusia. Y aparte de eso, Rusia tiene armas nucleares. Entonces, ¿qué va a hacer Ucrania? Pero si Ucrania tuviese una base de la OTAN con armas nucleares, se acabó el peo. Claro. Entonces,
yo creo que eso puede ser un resultado de la negociación. A lo mejor no la OTAN, pero, digamos, se redefinen las fronteras y Ucrania pasa a ser parte de la Unión Europea. Y entonces ya obviamente, pues, cambia el juego. Se incrementan las barreras para que Rusia vuelva a tener ese comportamiento. Pero al final, yo creo que mientras Vladimir Putin esté en el poder, esto va a ser una historia que se va a repetir, quizás no necesariamente con Ucrania, pero con los países fronterizos de Rusia, porque él, además lo ha dicho abiertamente, él considera que Rusia es un imperio perdido y que su misión como político es recuperar ese imperio y recuperar la Rusia imperial. Entonces, bueno, y eso tiene unas consecuencias claramente que involucran retomar el territorio que le es, digamos, que le pertenece por derecho al imperio ruso según su visión del mundo. Pues. Y que además Putin tiene todo el tiempo del mundo. O sea, los demócratas no, los demócratas rotan. Entonces, Zelensky sale mañana, entra otro, y Putin va y le cae a tiros. O sea, correcto. Digamos, algo que... O se espera 8 años. O sea, él tiene 8 años para esperar. ¿Me chato aquí? Sí, o que haya un cambio en la administración americana y los republicanos, que son en este momento más proteccionistas y más nacionalistas que los demócratas, digan, mira, este peo no es nuestro, vamos a ver puertas adentro y dejen de financiar a Ucrania, o que haya un cambio en la Unión Europea y pase más o menos lo mismo, aunque lo veo un poco más difícil, pero sí, el factor tiempo, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que si la guerra se sostiene, el factor tiempo no beneficia a Rusia. Ahora, si él se echa para atrás. Bueno, porque Rusia, digamos, es una economía nominalmente grande frente a Ucrania, pero es considerablemente pequeña frente a los aliados de Ucrania. Entonces, digamos, durante el conflicto bélico, mientras eso se sostiene, que al final la guerra es una economía de capital intensivo. Es un hoyo negro de dinero. Claro. Entonces, ¿qué tanto puede sostener Putin eso? Esa es más o menos como la idea de el bloque occidental. Y lo que ha venido pasando justamente es que a medida que ha ido pasando el tiempo, las tropas rusas se han ido retirando del territorio conquistado. De hecho, para mí hay un episodio muy de comiquita, que es que Rusia se anexa el Donbass por decreto en la Duma, que es como digamos, la institución de ellos, del Estado ruso, del Kremlin. Se anexa en la Duma el Donbass, que es la región de Ucrania, y al día siguiente las fuerzas ucranianas retoman el control de esas regiones. Entonces, obviamente ya sabían que habían perdido militarmente esos territorios y lo que estaban era una movida desesperada como para reclamar políticamente que eso es territorio ruso y que los están invadiendo y, digamos, todos estos cuentos. Pero, o sea, yo creo que más bien a Putin lo que le conviene ahorita es, digamos, tirar como una última ofensiva y tratar de cerrar unos territorios, porque en el largo plazo un conflicto sostenido, además los ucranianos han demostrado que son como los vikingos o como los talibanes, ¿sabes? Sí. Que es como que para ellos morirse en guerra es una vaina de pinga. Sí, totalmente. Y la gente subestima burda eso. Y sobre todo los académicos, como que los realistas, ¿no? Que dicen como que no, obviamente es imposible que Ucrania le haga frente a Rusia porque la economía de Rusia es muy grande y el ejército es muy grande y tal. Y hay una vaina en la guerra que es el espíritu de guerra. Que eso no hay una forma de medirlo y por eso es que los realistas no lo dicen o los positivistas no lo dicen, pero que es burda importante. Es lo que explica, por ejemplo, que los vikingos hayan sido tan exitosos en sus incursiones en Europa, a pesar de que eran mucho menos desarrollados tecnológicamente que los europeos, pero es que los guerreros vikingos estaban convencidos de que morir en batalla los iba a llevar al cielo. Entonces no había nada más honorable que morir en batalla. Entonces los tipos iban para allá y peleaban hasta la muerte, mientras que los, digamos, europeos ni de vaina, o sea, es marico. Claro. ¿Sabes? Si estamos perdiendo me retiro y ya está. Lo mismo en Afganistán, los talibanes. Hay una entrevista que le hacen a un militar gringo, veterano de Afganistán, que antes de que ocurriese el desastre que ocurrió hace, creo que fue el año pasado o antepasado, mucho antes de eso, él dice, la guerra de Afganistán está perdida.
Y decir eso en ese momento era como muy loco porque, digamos, Estados Unidos y los aliados locales habían tomado ya y habían instaurado un gobierno y todo, y el talibán estaba muy disminuido. Entonces era muy loco decir eso. Y el tipo lo que justificaba era, justificaba su idea era diciendo que el talibán, cuando se muere en guerra, cree que lo esperan en un Edén con 27 vírgenes. Entonces, para él morirse en la guerra es lo más de pinga que hay. Claro. ¿Me entiendes? Y para el gringo, morirse en la guerra es una de mierda, pues, porque de paso se muere lejos de su familia, peleando por una vaina que realmente ni siquiera entiende por qué está peleando ahí. Están los gringos, están los vikingos, están los talibanes. Y están los lanceros de paz. Los lanceros de paz, los vietnamitas. Y en este caso, yo creo que los ucranianos demostraron que, pues, están dispuestos a librar su guerra y a morir por lo que ellos consideran justo. Y por eso ya Putin perdió esa guerra. O sea, lo que tienes que buscar una salida política de eso que, digamos, en el papel va a parecer o podría parecer que él ganó porque ganó territorio, pero al final, si tú ves los objetivos militares, te vas a dar cuenta que ya perdió la guerra, pues, porque él tenía que haber tumbado el gobierno de Kiev y eso no ocurrió ni va a ocurrir. Bueno, ya llevamos 1 hora hablando huevonadas. Oye, me estás votando. No te estoy votando, te voy a dar café ahorita, pero la gente no llega hasta aquí. No llega hasta aquí. Está bien. Pero entonces yo agarro, pico los TikTok, los subo, tal, entonces la gente ve eso. ¿Tú no haces YouTube Shorts? Yo hago YouTube Shorts. O sea que mi novia se burla de mí porque yo no uso TikTok, ni Reels, pero uso YouTube Shorts. Es casi lo mismo. No, pero los Reels sí los usas. Yo te dije, tienes el algoritmo de limpio. Es verdad. Sí. Tienes el de YouTube Shorts. Y de los Reels también. Sí. Solo me salen vainas que me interesan. Es que eso es natural. En cambio, mi TikTok está loco. Sí. Sí, de repente. Ahorita me están saliendo vainas de ajedrez. A mí me salen full vainas de ajedrez, pero porque estoy jugando full. ¿Estás jugando full? Sí. Yo no estoy jugando, pero me salen burda. A lo mejor es por tu culpa. Ah, porque nos seguimos y... Entonces, a lo mejor... Bueno, puede ser. A lo mejor me recomienda cosas de ajedrez. Bueno. Nos despedimos. Nos despedimos. Si llegaron hasta aquí, gracias. Suscríbanse, denle like, denle a la campanita, comenten. Sigan a Alejandro. Voy a dejar sus redes aquí en la descripción. Y nos vemos en un próximo episodio. Marico, pon las redes antes, porque si no llegaron, por lo menos que salgan las redes. No, vale, ya salieron hace rato. Tú no lo viste, pero salió. Mira, así como salió ahorita, ¿ves? ¡Pam! Salió. Y ya. Excelente. Salió, pero salió al principio cuando fue presente. Ok. Bueno, chao. Tenía una introducción preparada para esto y se me olvidó. Eso pasa por no escribir las vainas. Eso me pasa por no escribir las vainas. Totalmente. Vamos, 3, 2. ¿No tienes que hacer como un clap? No. Para que se No porque... Ah, claro. Estás grabando sola la vaina. Audio y video al mismo tiempo. Marico, Excelente. por esto es una maravilla. Excelente, bro. Marico, esto me ahorra demasiado tiempo. Voy. 3, 2...